Lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 8 minutos, gracias por su sintonía. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Entramos a la última hora de información. Sigamos abordando el tema carcelario, pero desde la óptica del gobierno. Y Esteban Bernal está conectado con nosotros, el ministro de Inclusión Económica y Social. Señor ministro, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Si prende el micrófono, ministro, tenga la bondad. Mil disculpas, Fabricio. Buenos días. Un gusto saludarle, siempre a las órdenes. Gracias, ministro Esteban Bernal. Hace minutos estuvimos aquí en una tertulia analizando la situación del sistema de rehabilitación social, que es muy complejo, el sistema carcelario. 5 masacres en lo que va del gobierno del presidente Lasso. Yo he señalado, sería absurdo echarle la culpa de la génesis de las masacres al gobierno del presidente Lasso, pero el presidente Lasso y su gobierno tienen que encontrar una solución a este problema. No son responsables del inicio de la crisis, pero son responsables de la solución a la crisis. Desde la óptica suya, la de su ministerio, ¿cómo se puede contribuir a solucionar la crisis carcelaria, ministro Bernal? Mire, Fabricio, yo creo que usted ha hecho una reflexión muy coherente, muy cercana a la realidad que vive el Ecuador. No es un tema fácil de tratarlo, inclusive dentro de la perspectiva de medios públicos, de los medios de comunicación. Es un tema delicado, es un tema de alto nivel de análisis. Lo está haciendo el presidente, lo está asumiendo. Ahora mismo está en Israel, llevando adelante varias acciones con respecto a mejorar la política de seguridad en el Ecuador. Vamos a encontrar sin duda nuevamente ese sendero de paz que lamentablemente, producto de muchos hechos circunstanciales, podría decirse, que lamentablemente generaron que hoy en día el Ecuador vive una zozobra. Hace un momento estuve en un medio de comunicación de un colega suyo y me decía, bueno, dejemos de hablar del pasado. Yo le preguntaba, ¿será fácil que podamos olvidar la pandemia como un hecho que generó consecuencias? Difícil, ¿verdad? Nosotros no vamos a dejar de hacerlo. Sin embargo, hay que actuar, y en eso usted ha dado toda la razón. Hay que generar acciones. Puede ser que yo no tenga la vocería oficial para hacer una valoración sobre lo suscitado. Para eso está el ministro de Interior, el ministro de Gobierno, que lo harán y lo vienen haciendo muy bien con respecto, por ejemplo, a la disminución de la delincuencia en las provincias en donde se declaró emergencia. El ministro Carrillo ha hecho una remembranza clara, con números, con cifras, que da cuenta de que empiezan los resultados a darse. No es un tema fácil sostener un índice delincuencial perverso que le hace mucho daño al Ecuador. Nosotros, como Ministerio de Inclusión Económica y Social, formamos parte de la Secretaría Técnica que lleva adelante el proceso de rehabilitación social. Yo le debo decir con mucha fuerza, Fabricio, recién hace un par de meses se lanzó a través de la Secretaría de Derechos Humanos, que es la que rectoría esta Secretaría Técnica en la que estamos, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, el propio MIES, el Ministerio de Gobierno. Esta Secretaría, le decía, que logró construir una política pública por primera vez en la historia con respecto a procesos de rehabilitación de los centros penitenciarios. No ha existido, no ha habido un proceso real de rehabilitación. Yo le voy a contar una historia muy rápida, personal. Yo fui gobernador de la provincia de La Suay, usted lo sabe, previo a la generosidad del presidente de invitarme a ser ministro de Estado. Cuando llegué, el día 26 de mayo, tuve las primeras reuniones relacionadas con seguridad en mi provincia, y obviamente el tema de Turi era uno de los temas a tratarse. El SNAI, la policía, sufría porque no existían recursos para cambiar un foco, pero un foco. Estuvimos pendientes porque había que cambiar unos candados o poner unos candados. O sea, ese era el nivel de la realidad que se venía viviendo en las cárceles del Ecuador. No me atrevo a dar la cifra porque pretendo no equivocarme, pero la cantidad de millones de dólares que el presidente ha asignado al SNAI y a este sistema relacionado con las cárceles es de enormes magnitudes versus lo que vivíamos. Por lo tanto, se ha arrancado con un proceso, pero no es fácil, y tampoco es fácil interpretarlo ni analizarlo por el nivel de delicadeza que esto significa. Con respecto a nosotros, el trabajo directo en la política pública, procesos de rehabilitación, y en lo que respecta a las acciones de contención, lo hemos hecho, Fabricio. Debo mencionarle que con la coordinación de la Secretaría de Derechos Humanos de Paola Flores, estuvimos trabajando con las más de 43 familias, núcleos familiares,
Y dicho sea de paso, núcleos familiares que no son una persona, a veces han llegado familias cercanas, inclusive amigos de las víctimas, que viven un drama muy crítico y que nosotros hemos puesto todo el contingente, más de 20 técnicos, psicólogos, trabajadores sociales, inclusive educadoras, para realizar actividades lúdicas con los niños y niñas que generan un impacto terrible ante la pérdida del familiar y más aún de una situación como la que hemos vivido. Así que estamos encima nosotros con un abrazo social de nuestro gobierno y un trabajo de contención psicosocial para las familias de las víctimas. A ver, gracias, ministro. Parece que uno de nuestros internautas u oyentes no entendió lo que estoy diciendo y creo que hay que explicarlo de mejor manera. Yo lo que he señalado es que el presidente Lasso y su gobierno no provocaron la actual crisis. Y lo que he dicho es que el presidente Lasso y su gobierno son responsables de solucionar la crisis hoy porque están desde hace casi un año en el gobierno. O sea, que se entienda aquello. La crisis tiene una génesis anterior al gobierno de Lasso, pero hoy Lasso y su gobierno, del cual forma parte el ministro Esteban Bernal que nos acompaña, son responsables de solucionar la crisis. Y aquí viene la siguiente pregunta, ministro. Porque usted ha mencionado lo que están haciendo ustedes, pero le pregunto, ¿hay articulación de esfuerzos o lo están haciendo de manera aislada, ministro Bernal? Mire, lo bueno de este gobierno es que, por ejemplo, perdóneme meterme algo rapidito en el tema de desnutrición crónica infantil, que venía haciendo acciones aisladas de cada ministerio y generó un crecimiento enorme, un problema dramático que es la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Hoy está articulada a través de una secretaría técnica que la preside Erwin Ronquillo. Lo propio pasa con el tema relacionado con el sistema penitenciario en el Ecuador. La Secretaría Técnica, el Comité Técnico que lo preside la Secretaría de Derechos Humanos, interactúan todos los ministerios. Nosotros, por ejemplo, hemos contribuido con varias acciones logísticas dada la capacidad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, como por ejemplo, un detalle, no muy poco, por supuesto, el detalle es llevar los féretros que entregamos a través de la Secretaría de Derechos Humanos, lo hicimos de manera coordinada entre el MIES, entre la Secretaría de Derechos Humanos. O sea, son detalles que pueden dar cuenta de que el trabajo se lo hace de manera rectoral y articulada. La Secretaría de Derechos Humanos es quien toma el liderazgo en este proceso. Nosotros hemos sido grupos de apoyo. De hecho, ayer tuve una reunión con la distrital de Santo Domingo, con Cindy Spin, con su equipo técnico. Le había mencionado de que si es requiriente mayor cantidad de personal, como sí pasó, por ejemplo, cuando nos desbordamos en la situación vivida en Esmeraldas, producto del sismo, todas las zonales de al lado, las circundantes a la ciudad de Esmeraldas, remitimos una gran cantidad de profesionales. En esta vez he dicho lo mismo, sin embargo, gracias a Dios hemos logrado dar el acompañamiento a las familias. Estaremos con ellos hasta el último momento, inclusive una vez que retornen a sus viviendas, a sus casas, porque no son personas que viven en Santo Domingo específicamente, viven en otras provincias, e inclusive nosotros, cuando pasó lo de Turi, debo mencionarlo, que trabajamos hasta el retorno mismo de las familias, dando el acompañamiento psicosocial que le he mencionado, Fabricio. Correcto, ministro. Con lo que ha ocurrido el día lunes, esta masacre carcelaria, hay un clamor nacional de buscar soluciones. ¿Es posible aplicar medidas muchísimo más efectivas y de más largo aliento en el ámbito de su competencia? Le pregunto a usted, Esteban Bernal, para poder contribuir a solucionar esta crisis. Mire, yo creo que el tema de la crisis, y entro a lo de fondo, si bien yo tengo una competencia eminentemente en términos de política social para todos los ámbitos, para personas en grupos vulnerables, de pobreza extrema, para el tema relacionado con las cárceles, manejamos programas como el Centro de Desarrollo Infantil para los niños, de las personas privadas con la libertad, etcétera. Sin perjuicio de ello, analicemos, Fabricio, yo no lo rehuyo. Ese es un tema estructural, no es un problema sencillo de resolverlo con un chasqueo de dedos. Yo respeto mucho su criterio de que ya estamos un tiempo suficiente para dar una conclusión. Yo creo que para continuar con las políticas públicas establecidas, sí, a todos nos duele una crisis carcelaria como las vividas en los últimos meses. A todos nos duele lo sucedido en las últimas horas en Santo Domingo, pero esto responde a un tema estructural. Inclusive, Fabricio, yo fui legislador, yo fui asambleísta, inclusive pasa por una reforma estructural de la norma jurídica penal que nos rige.
En algún momento, cuando fui legislador, conjuntamente con otros colegas legisladores, quisimos presentar una reforma al Código Penal. ¿Sabe para qué? Para evitar que el que se roba la gallina esté ahí hacinado en una cárcel y que no tenga el procesamiento por la adiposidad del sistema de justicia, y aumentar las penas para aquellos que sí cometen un delito. ¿Sabe cómo nos denominaron? Populistas penales. Entonces, todo responde a un tema estructural. Hay una sobrepoblación también de las cárceles que ya empezó a darse los primeros pasos. Y a pesar de darse los primeros pasos, genera crítica también en el gobierno, genera crítica en la opinión pública, pero así es la política, así es el país. Yo no tengo ningún reparo en que continuemos en el proceso de mejora del Ecuador, sin perjuicio que cada paso que damos tenga la polémica del que acepta y del que no acepta. Pero cuando dimos, por ejemplo, los indultos por parte del presidente de carácter humanitario para bajar el número de hacinados dentro de las cárceles, es indudable que eso es una política pública positiva para ir disminuyendo la conflictividad. Pero, Fabricio, los problemas no se solucionan con un chasqueo de dedos, son problemas críticos, y voy a atreverme nuevamente a ejemplarizar con lo que mencioné en otro colega medio de comunicación suya. Quizá las crisis hubiese sido de mayores proporciones si no habría el control que tenemos como Estado, pero es delicado conversar esta realidad. Esto responde a perversos intereses de altísimo nivel, en donde lamentablemente se fueron tomando, y yo lo digo con franqueza, por la permisibilidad que existió en tiempo pasado, a que estos grupos delincuenciales a viva voz, como patio trasero de su casa, tomen al Ecuador. Lo que ha existido también es una fuerza firme del presidente en decir esto no va a pasar. Y claro, la reacción es notoria, penosa, lamentable, crítica, que debemos irle enfrentando en el día a día. Ministro Esteban Bernal, que nos acompaña, dejemos el tema carcelario, penitenciario de lado y hablemos sobre la atención a los grupos de, redundo, atención prioritaria. ¿Cómo se encuentra justamente la identificación de estos sectores y qué tipo de acciones se están desplegando, ministro Bernal? Qué bueno que podamos tratar este tema, Fabricio. Yo, a través de su medio de comunicación, quiero informarle a la ciudadanía. Nosotros tenemos en el ministerio dos grandes pilares sobre los cuales se soporta el ministerio y sus servicios. Lo uno, transferencias monetarias, que es a través de los bonos que se vienen entregando a 1.435.000 ecuatorianos. Pero el otro pilar, que es el de protección social, Fabricio, este es fundamental porque se da atención, como usted bien cita, a los grupos prioritarios, a los grupos llamados vulnerables, a mujeres violentadas basadas en género, a niños, niñas y adolescentes, a personas adultas mayores, a personas con discapacidad, etcétera. Pero esto lo hacemos también bajo dos modalidades: por administración directa, es decir, con nuestras propias casas de acogida, con nuestras propios profesionales, psicólogos, etcétera. Pero también lo hacemos mediante los cooperantes, que los cooperantes son aquellas fundaciones que nos permiten ampliar el rango de atención. Por ejemplo, si yo, Mies, tengo la capacidad de atender a 70 niños, ¿no?, con la posibilidad de tener un cooperante y su aportación de un 30%, y yo de un 70%, podemos ampliar a tener a 100 niños atendidos. Y esto es un modelo que viene funcionando y que es positivo. ¿Sabe lo que no venía funcionando, Fabricio? El control. El control y verificación del cumplimiento de las obligaciones de los cooperantes era, por decirlo menos, precario, perverso para la institucionalidad del Ecuador. Entregamos 234 millones de dólares a los cooperantes durante el año. 234 millones de dólares. ¿Y sabe cómo controlábamos la verificación? Sí, con inspecciones probablemente de técnicos, pero también con información unilateral. Es decir, el cooperante decía: yo atendí a Juan, a Pedro, a María y a Luis, y nadie decía nada. Yo me regresé y pregunté en los primeros meses de mi gestión si algún momento se habría multado algún cooperante por no atender, o se habría descontado algún cooperante por no atender al número de adultos mayores para el que le pagamos, o al número de niños con discapacidad para el que le pagamos. Y me dijeron: no, nunca. ¿Usted cree que siempre asisten el mismo número de personas a ser atendidos? ¿Usted cree que siempre tenemos una perfección en el sistema? Yo creo que no, pero lamentablemente la forma de control era precaria. Hoy, hace aproximadamente 3 semanas, en nuestra administración lanzamos el proyecto piloto
para hacer un control biométrico para que podamos garantizar que los recursos suyos, míos, que pagamos a los cooperantes vayan efectivamente para el número de niños o niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, que estamos cancelando para que se genere el servicio. Esto es un gran avance como país, creo que es un gran avance como gobierno. Esto va a permitir que se amplíe el número de niños a ser atendidos, por ejemplo, en el CDI, para que garanticemos los 85,000 niños que sean atendidos en el país de 0 a 3 años, para garantizarles su mejor nutrición, es decir, un gran desarrollo institucional. Esas son noticias positivas que hay que darle al país y que en buena hora esto ha permitido que efectivamente nos normemos alrededor de un servicio que lo pagamos todos los ecuatorianos. Ya existió por ahí rumores que nos van a poner un amparo constitucional por violación a la privacidad. ¿Qué violación a la privacidad? Lo único que estamos pidiendo es que exista un registro diario de a cuántos niños se atiende, y si yo estoy pagando para que estén 9 educadoras, pues 9 educadoras tienen que estar. Y además, Fabricio, este sistema que fue construido por técnicos informáticos del propio ministerio, por su conocimiento de la realidad, es un sistema que además identifica georreferenciado en el lugar en el que debe estar. Es decir, si tomamos el sistema biométrico, los datos de la educadora, tiene que estar georreferenciadamente en el lugar en el que le compete estar. Por lo tanto, la tecnología puesto al servicio del Ecuador a través de voluntades políticas, que es la que hemos emprendido en este momento. ¿Cuáles son los cooperantes, ministro Bernal? Son más de 615 cooperantes, fundaciones en el país, y son una cantidad similar de cooperantes públicos como los gobiernos parroquiales, cantonales, provinciales. Son dos tipos, ¿no? El sector público, pero también tenemos fundaciones privadas sin fines de lucro, pero a ambos hay que cuidarles, porque no puede ser que las educadoras que le damos para un alcalde X en el país no sean usadas para poder hacer el trabajo de carácter social y sean usadas para actividades políticas, por decir el caso. Eso obviamente tiene que ser regulado, y para eso este sistema, mediante una computadora nomás, incluso, mediante un celular, porque la aplicación es totalmente manejable, podamos garantizar que los niños y las niñas para los que estamos pagando en ese cantón, en esa parroquia, efectivamente sean atendidas por el número de educadoras que nosotros demandamos. El tema es que está bien, digo, la cooperación, pero eso puede dar la sensación de que estamos viviendo de las donaciones o que estamos viviendo de la caridad porque no hay Estado, ministro Bernal. No, al revés. Yo creo que ahí hay una apreciación equivocada, Fabricio. Lo que estamos haciendo es ampliando el rango de atención a la gente. Si yo tengo capacidad de atender a 70 niños y logro que una fundación internacional, logro que una fundación local sin fines de lucro y que tenga las condiciones para aportar con un 30% y logremos ampliar para que se atienda a 100, bienvenido sea. Nosotros no hemos bajado de entregar la totalidad de los recursos que el presidente dispuso, que no se disminuya en términos de política social. Por el contrario, con respecto a las transferencias monetarias, se ha aumentado. Ayer nomás en presidencia estuvimos revisando el proceso de ejecución presupuestaria. Con respecto a transferencias monetarias, es decir, bonos, hemos incrementado. Porque claro, Fabricio, ha habido gente que ha salido, sí, los que están en los deciles 7, 8, 9 y 10, pero han ingresado ¿quiénes? Los de mayor pobreza, los que están en el decil puntos 3. Por lo tanto, creo que la política social ha enmarcado coherencia con respecto a quiénes son los beneficiarios. Y con respecto a su inquietud, le debo mencionar que por el contrario, nuevamente, para nosotros es imposible el no dejar que se ingresen recursos de gente que quiere aportarle para dar trabajo social en el Ecuador. Cuando usted designa una autoridad o elige una autoridad, no elige a aquellos que van a administrar los fondos que ya existen. Probablemente haya grandes profesionales que lo hagan mejor o igual. Usted elige líderes y lideresas que busquen alternativas de financiamiento y mejoren la calidad de vida de los ecuatorianos en función de la cooperación de todos los sectores, privados, públicos, internacionales. Este es el enfoque de un verdadero sistema renovador de administración pública. Ministro, pero el Estado sigue articulando esfuerzos, sigue manejando de forma primigenia la asignación de recursos y la política pública, porque yo le insisto, o sea, en los últimos tiempos que hemos leído, que hemos visto, que en Loja entregaron 14 conos y una impresora donada a una unidad de policía comunitaria.
que en Zamora Chinchipe pasó exactamente lo mismo, que en Esmeraldas se entregaron una impresora, o sea, y todo esto donado. Entonces, esto como que da una señal poco positiva frente al papel que tiene que desplegar el Estado para poder atender estas necesidades, ministro Bernal. Nosotros en Guaranda entregamos al presidente un CDI para reaperturar, digamos, con el presidente entregamos un CDI para reaperturar la atención a los niños de 0 a 3 años y en donde también se suscribió convenios con los cooperantes por alrededor de 14 millones de dólares. Y sabe algo más, Fabricio, ese día también informamos a la ciudadanía que de esos 14 millones de dólares, el Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria, IEPS, que está adscrito a nuestro ministerio, capacitó a los cooperantes que mencionamos en este momento para que de aquellos 14 millones de dólares, los 4 millones vayan hacia la compra de bienes, alimentación, servicios de limpieza, etcétera, a los de la economía popular y solidaria, es decir, cerrando un círculo virtuoso de atención social. No solo son conos con respecto, hablando en el contexto de gobierno, también hay proyectos como estos, como el que le acabo de contar. Le acabo de mencionar que entregamos 234 millones de dólares para atención de grupos vulnerables. En Cuenca hicimos el lanzamiento del primer proyecto piloto para la inversión de 21 millones de dólares para la construcción de la ciudad inclusiva, que va a ser única en América Latina, que es un complejo en donde se genere una atención inclusiva, nuevamente reitero, con respecto a los grupos vulnerables en el Ecuador, adultos mayores, personas con discapacidad, realmente ejemplos en América Latina. Vea usted que hay noticias muy positivas también que reflexionar alrededor de esta entrevista. Correcto, ministro Bernal. Le quiero agradecer por estos minutos para hablar justamente de los temas asociados a su gestión. Que tenga un buen día, muy amable, ministro. Un abrazo y gracias, Fabricio, siempre a las órdenes. A ustedes siempre por la gentileza de atendernos y sobre todo su disposición a responder nuestras preguntas. Muy amable, Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.